Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Estamos comenzando otro programa de la Fundación Favaloro. Hoy tenemos temas muy interesantes y que estoy segura que van a contestar muchos interrogantes que muchas de nuestros televidentes tienen. Vamos a comenzar como hacemos habitualmente con una historia de vida. Estamos hablando ahora por muchos hechos muy resonantes, muchísimo de lo que significa el trasplante de riñón. Justamente hay alguien, que es Andrés Fagfar, que recibió este diagnóstico de una insuficiencia renal y que tuvo que entonces atravesar por un trasplante de riñón. El encargado, el fantástico doctor Pablo Raffaele. Yo a los 23 años, joven, tuve un par de episodios de picos de presión que me llevaron a un médico clínico. Médico clínico detecta alguna falla renal y me derivan a nefrólogos. Ahí el nefrólogo enseguida me detecta una insuficiencia renal crónica y de ahí a los 6 meses más o menos entro en diálisis. Era joven, estaba en la facultad, estaba trabajando y de repente te cambia la vida. La diálisis es muy, pesada de llevar, tanto por la cantidad de horas que te lleva semanalmente, suelen ser 3 veces por semana, 4 horas. Aparte, que uno con la diálisis no se siente tan bien como se supone que se debería estar, ¿no? La función renal puede ser reemplazada con un trasplante renal cuando existe una insuficiencia renal crónica terminal, es decir, cuando la función renal está muy deteriorada, no puede cumplir con las funciones del riñón y es una enfermedad crónica, es decir, no es irreversible y sabemos que nunca se va a recuperar. Uno espera el llamado por parte del INCUCAI o del centro de trasplante. Tuve un par de operativos que no llegaron a concretarse por diferentes problemas, o del donante o míos, no se llegaron a concretar. Es complicado. Lo mío no fue un trasplante programado, no es que fue un donante, no me lo donó un pariente, sino que fue donante, cadavérico por parte del INCUCAI. Recuerdo que fue un sábado de la noche, que me llamaron 10 y media de la noche de un sábado y a las 4 o 5 horas estaba dentro del quirófano. Es todo tan rápido que no te da a veces tiempo a pensar qué puede llegar a pasar. Bueno, ya vimos toda esta primera parte con el tema del trasplante de riñón. Luego, por supuesto, con la medicación hay algunas reacciones a lo mejor que hay que seguir investigando, pero lo que es fantástico es que para todo siempre hay una respuesta. Vamos a conocer qué fue sucediendo. Uno cuando entra en diálisis, su proyección es salir de diálisis por el trasplante. No se pone a pensar a veces los riesgos o inconvenientes o todas las cosas que puede traer en contra del trasplante. El trasplante es una opción de tratamiento muy buena, es la que mejor resuelve el riesgo cardiovascular de los pacientes renales, pero tiene algunas dificultades. Los tratamientos inmunosupresores que usamos para evitar el rechazo pueden favorecer las infecciones, pueden favorecer la aparición de cánceres y también a veces pueden alterar la fertilidad, la maternidad o la paternidad.
Después del trasplante, yo hice una familia con mi mujer, no teníamos hijos en ese momento, decidimos que queríamos tener hijos, vemos que no se concretaba tan fácilmente como parecía que tenía que ser, y bueno, hablando con mis nefrólogos, y se llegó a que las drogas que yo estaba tomando para disminuir el riesgo de rechazo estaban causando algún tipo de infertilidad en mí. Cuando una pareja cuyo el varón es un trasplantado renal y quiere tener hijos y no lo tienen, puede tener que ver con el esquema antirrechazo que el varón recibe. Y eso se puede resolver ajustando el tratamiento inmunosupresor a esa situación hasta que el paciente tenga a su bebé, y luego nuevamente se pone el esquema mejor para evitar el rechazo. Cuando mi mujer queda embarazada fue una alegría muy grande para los dos. Uno no, cuando estás en el día a día de esto, uno lo espera y cuando llega es una alegría enorme. Ante todo, seguir intentando no dejarse caer, seguir todas las indicaciones de los médicos y que se puede, digamos. Siempre hay una chance más, siempre hay algún tratamiento más o algún camino más que se puede seguir. Muchas veces conocemos chicos que nacen con un diagnóstico de una cardiopatía congénita y ahí aparece entonces toda la angustia, todos los interrogantes de todos los familiares. En este caso vamos a conocer el caso de Lucas Viñolo, y también el testimonio de su mamá y de su papá, que por suerte en la Fundación Favaloro encontraron la respuesta a tanta angustia. Quien se encargó del tratamiento de Lucas es el doctor Oscar Méndez, que es el jefe de cardiología intervencionista de la Fundación. Lucas llegó a la consulta muy preocupado, no solo él, sino toda la familia. Él es un adolescente que tiene una cardiopatía congénita. Nos enteramos que Lucas tenía una cardiopatía cuando nació. Tenía una cardiopatía que es tronco único arterioso. Había sido operado en varias oportunidades sobre la válvula pulmonar. La válvula pulmonar es la válvula que está a la salida del lado derecho del corazón, que conecta con la arteria pulmonar y la sangre va hacia los pulmones. En el caso de él, ese trayecto, incluyendo esa válvula, había sido reemplazado, se le había puesto un injerto cadavérico y después eso disfuncionó con el correr de los años. Entonces fue necesario poner ahí dentro stents gigantes para mantener una buena luz y que la sangre pudiera pasar adecuadamente. Podía correr y cuando me cansaba, por las arritmias tenía que parar. Tuvo que volver a intervenirse en varias oportunidades. Fueron intervenciones a corazón abierto. Al quedar la válvula esa que se le había puesto originariamente aplastada con los stents, la sangre va y vuelve hacia los pulmones. Entonces empieza a acumularse en el ventrículo derecho, la aurícula derecha, posteriormente hacia el hígado, hacia las piernas, y entonces el paciente empieza a estar fatigado, con
edemas, hinchazón de las piernas, con intolerancia digestiva. Así que era una situación bastante angustiosa, a su vez muy angustiados porque pensaban que en la Argentina no había una solución para esto. Y nosotros ante cada operación era muchos nervios, ¿no? Mucha ansiedad y bueno, nadie quiere que le pase nada a un hijo, ¿no? La primera cosa que hicimos fue explicarle lo que nosotros podíamos hacer. Se había planteado la posibilidad de ponerle una válvula por cateterismo. ¿Qué quiere decir eso? En el lugar donde él tenía insertado esos stents, tratar de poner otro stent para ampliar más la luz y poner ahí adentro otro stent que contiene una válvula. La válvula deja pasar la sangre, pero después cierra ese pasaje siguiendo el ritmo del corazón, por supuesto. Entonces le explicamos que eso ya lo hacíamos aquí en la Argentina. Fue eso lo que se planteó, implantarle una válvula desde la ingle sin ningún tipo de apertura del cuerpo, excepto un centímetro más o menos, que es la punción que se hace. Es una cosa fantástica porque es seguro, es efectivo y los resultados a mediano plazo, que es hasta donde conocemos, son muy pero muy alentadores. Yo creo que estas operaciones son, como se hicieron muy pocas en Argentina, son un gran avance para la ciencia de acá de Argentina. Yo quiero agradecerle a Lucas y a su familia la confianza que tuvieron en nosotros para que obtuviéramos estos resultados. Yo sé que hoy están muy agradecidos, pero lo importante fue antes de la intervención, cuando uno tiene que confiar en el médico y en el grupo que lo trata. Llegó la sección Equipo Médico. Aquí vamos a conocer a una enfermera. Su nombre es Lucía Blengini y es enfermera de neumonología porque ella recorrió toda la fundación. Primero se formó en la Universidad de Favaloro y luego también recorre, como decía, la fundación para ver cuál es la especialidad que vocacionalmente ella sentía más afín. Y allí llega a la neumonología y nos cuenta de esta manera cómo desarrolla su actividad. Pertenezco al servicio de neumonología y a la Fundación Favaloro hace alrededor de 5 años. Me egresé en la Universidad Favaloro hace 3 años, estoy trabajando desde que estoy en segundo año de la universidad. Cuando hacía las rotaciones pudimos aprender todo y desempeñar todo lo que veíamos a partir de lo que es la teoría. Los estudiantes, cuando ingresamos a la carrera, es todo muy nuevo. Para nosotros es el primer contacto con el paciente, en internación, en las terapias, en consultorios externos, en neumonología, en las distintas áreas en las que nosotros nos vamos acomodando como para ir conociendo. Elegí el servicio de neumonología principalmente por la prevención y la educación que le brinda a los pacientes que padecen de enfermedades pulmonares obstructivas como el asma, el enfisema, las bronquitis crónicas y les brindamos a los pacientes mucha contención y educación con respecto no en sí a las patologías sino a los cuidados que deben llevar con respecto a las enfermedades para tratar de tener una muy buena calidad de vida. Realizamos tareas técnicas y asistenciales. Realizamos estudios de función pulmonar en que observamos diferentes partes de la funcionalidad del pulmón y también brindamos tareas asistenciales en las endoscopías respiratorias que realizan los médicos de planta. Se creó un taller de inhaladores que se comprende de 3 partes. Principalmente nosotros le explicamos al paciente y le demostramos cómo se utiliza el dispositivo inhalatorio, ya sea en aerosol, en polvo seco, si utilizan aerocámara o espaciadores.
Después de que nosotros le explicamos y le demostramos cómo se utiliza, el paciente nos demuestra a nosotros cómo lo haría estando en su casa. Esa es la segunda etapa. Y por último le hacemos una devolución. Observamos qué falencias puede haber en la utilización de la medicación que el paciente nos está demostrando, y si observamos algún error, tratamos de resolverlo en ese momento para que pueda irse a casa tranquilo sabiendo que utiliza bien la medicación. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. En el consultorio médico responde preguntas el doctor Horacio Rivarola Echeto. Él es traumatólogo, es jefe del servicio de traumatología de la Fundación y nos recomienda cosas muy buenas para los que hacemos, porque me incluyo, actividad física en forma esporádica. Y entonces nos entusiasmamos y a lo mejor no tomamos todos los recaudos necesarios para cuidar nuestra salud. Muchas veces nos consultan si la práctica de un deporte esporádico, ya sea como fútbol o tenis, pueden predisponer a las lesiones. Antes la actividad física se creía que tenía un grupo etario más acotado, pacientes jóvenes, activos, que por ahí raramente después de los 40 años estaban haciendo competencia. Hoy, con los torneos que se juegan casi todos los fines de semana, vemos que este tipo de prácticas se ha prolongado tanto en el tiempo como en la edad, cosa que es muy bueno y alentador. Pero tenemos que saber que si no estoy preparado para hacer ese tipo de actividad, puedo tener lesiones. Sobre todo porque está faltando entrenamiento. Las principales lesiones que encontramos son, en primer lugar, las lesiones musculares por fatiga, porque son músculos que no están preparados para la exigencia o la sobrecarga que nuestra cabeza le demanda en ese momento, falta una preparación previa. Y por desgracia tenemos menor coordinación. El tener menor coordinación nos puede llevar a tener tantas lesiones ligamentarias como son en la rodilla o como son en el tobillo. La mejor forma de prevenir estas lesiones es tener una adecuada preparación física. O sea que creemos muy bueno el estímulo deportivo, pero hay que entrenarse en la semana. Sin duda que la preparación previa es la que va a disminuir este tipo de lesiones, y cuando vamos a hacer actividad física debemos recordar de dedicarle siempre unos 10 o 15 minutos de entrada en calor, de movimiento de los grupos musculares, de elongación previa, de practicar los gestos deportivos. Eso mejora todo lo que es la coordinación corporal y de esta forma vamos a estar preparados para realizar una actividad ya sea de contacto como es el fútbol o el tenis en otra ocasión. Una vez terminada la actividad física, tenemos que recordar que tan importante como la previa fue en el precalentamiento y la elongación, debemos dedicarle unos 5 o 10 minutos para la elongación. Eso ayuda mucho en prevenir futuras lesiones. Llegó el momento de compartir con ustedes y con la doctora Ana Esperanza del Ministerio de Salud algunos cuidados sumamente importantes para esta época del año, para los chicos, para las embarazadas, pero que en realidad sirven para toda la comunidad. Por ejemplo, prevención. ¿En qué momento uno tiene que lavarse las manos? ¿Y cuánto tiempo dura la posibilidad del contagio de una persona con una enfermedad respiratoria hacia otra? En el
invierno, como todos sabemos, aumentan las infecciones respiratorias. Hay toda una estrategia para poder que sea menor el impacto del invierno y de los virus respiratorios en la población, en especial en la población infantil y en las embarazadas. La medida esencial, sencilla, fácil, es el lavado de manos. Los virus quedan en las manos, en especial el virus esencial respiratorio, 30 minutos, vivo. O sea, la posibilidad de que contagiar y de llevar en las manos el virus es muy alta. O sea que el lavado de manos ayuda muchísimo para evitar el contagio de persona a persona. En relación a los cuidados, desde ya que está el tema de la vacunación, se ha incorporado al calendario obligatorio de vacunas la vacuna antigripal, en especial para los niños entre los 6 meses y los 2 años, y a la mujer embarazada en cualquier momento, digamos, del embarazo, la vacuna triple A celular, también para proteger al recién nacido de la tos convulsa o coqueluche, además de las vacunas del calendario, entre ellas también la vacuna antineumocóxica, que también los protege de las infecciones bacterianas, o sea, de las neumonías o de las meningitis. La vacuna antigripal no requiere receta ni del pediatra ni del generalista. La mamá puede ir con el niño al vacunatorio y si tiene la edad de entre los 6 meses y los 2 años, la enfermera que está en el vacunatorio debe vacunarlo. No necesita receta para ello. Nosotros pedimos es que no se fume en el ambiente donde está el niño, manejar el tema de los estornudos, de la tos, cubrirse, como ya sabemos, con el antebrazo, no con las manos. Fundamental la ventilación de los ambientes, aún en los momentos, digamos, de más frío, que haya la posibilidad de ventilar. Son las medidas que habitualmente, indicamos como las más simples, ¿no? Y que son esenciales en este problema de la patología respiratoria. Seguiremos conociendo entonces cuáles son los estudios que están a nuestra disposición para conocer cómo es el estado de salud de nuestro cuerpo. En este caso, un test de ejercicio cardiopulmonar que va a determinar en qué estado está nuestro corazón y nuestros pulmones. Quien lo explica es el doctor Jorge Cáneva. El test de ejercicio cardiopulmonar, también llamado test de ejercicio para la determinación del consumo de oxígeno máximo, es un estudio que ha cobrado gran importancia en los últimos 20 años, por cuanto es un test que combina la medición de parámetros cardiológicos, cardiovasculares, con parámetros respiratorios y con parámetros de toda la musculatura del organismo cuando al individuo se lo hace andar en bicicleta o correr sobre una cinta, de tal modo que sus resultados van a ser el resultado de la interacción de la actividad cardíaca, de la actividad respiratoria y de cómo responden al mandato del pulmón y corazón los músculos periféricos. Permite definir exactamente el grado de capacidad para desarrollar actividades físicas de un paciente. O, si tiene una determinada limitación, uno podrá decir que la limitación es de causa exclusivamente cardiológica, exclusivamente respiratoria o exclusivamente muscular periférica, porque no tenga el nivel suficiente de entrenamiento físico. O podrá decir que un determinado individuo tiene limitación al ejercicio, tiene falta de aire, sensación de falta de aire, porque sea de causa cardiorrespiratoria. Y esa información es crucial porque nos permite saber si uno va a tener que medicar más lo respiratorio que lo cardiológico o más lo cardiológico que lo respiratorio. Es una herramienta muy útil y perfecta porque sus números son consistentes para saber cuándo un paciente hay que evaluarlo para incluirlo en lista de trasplante cardíaco o evaluarlo para incluirlo dentro de una lista de trasplante pulmonar o un trasplante bipulmonar o un trasplante cardiopulmonar. También ha sido un estudio para saber la limitación que tiene un enfermo
por enfermedades valvulares, afecciones de las válvulas cardíacas, o pacientes que tienen marcapaso y uno sospeche, su cardiólogo, que el marcapaso no está ajustado como para responder a la demanda metabólica y física que quiere hacer el paciente. ¿El esfuerzo sigue siendo 0? ¿Sí? ¿Dolor en el pecho, mareos, nada? Es un estudio complementario que da mucha información en todo lo que es el mundo de la rehabilitación y, ¿por qué no?, es un estudio ineludible en la deportología de alto rendimiento. Y una función muy importante es para la detección de lo que se llama el asma inducida por ejercicio. Llegamos de esta manera al final del programa. Muchísimas gracias. Gracias también a Roberto Giordano, a Sabores Caseros, a la Casa de Paula en Trelew, un fantástico hotel, y a ustedes, por supuesto. Como siempre, nos vemos la semana que viene y gracias por acompañarnos. Chao. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.